Evangelio para el día 14 de septiembre, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, tomado del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. La Iglesia hoy celebra la festividad de la exaltación de la Santa Cruz, una festividad que se remonta al tiempo en que la emperatriz Santa Elena encontró la Santa Cruz en Jerusalén y fue tan grande la celebración que de algún modo se puso en el calendario litúrgico esta festividad de la exaltación de la Santa Cruz. Pero más allá de los hechos históricos, debemos recordar hoy una enseñanza del todo importante, que es fundamental para nuestra vida cristiana. Cuando celebramos a la cruz, estamos celebrando básicamente el plan providente de nuestro Señor, de Dios, que quiere que nosotros pasemos por dificultades, por cruces, por problemas, para que entremos a la gloria, es decir, para que entremos al cielo. Por eso hoy celebramos de algún modo ese plan providente y hoy estamos como queriendo manifestar que estamos de acuerdo, es decir, que queremos cumplir aquello que dijo nuestro Señor en el Evangelio. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Cuando decimos que hay que exaltar la cruz, es decir, que hay que exaltar esta doctrina de la cruz, que es el misterio de la cruz y a la vez que es la ciencia de la cruz. O sea, es saber hacer de nuestras cruces diarias, dificultades, problemas, enfermedades y todo tipo de mal que nos pueda llegar a quejar, hacer de esto el medio más eficaz que nos lleve a la santidad, es decir, que nos lleve al cielo. El sufrimiento viene en primer lugar como castigo. Cuando nuestros primeros padres cometieron el pecado que llamamos ahora el pecado original, Dios los castigó con el sufrimiento. Y les dijo bien claramente que iban a sufrir porque habían pecado y que la muerte reinaría porque ellos le dieron lugar, porque ellos desobedecieron el mandato divino. Ahora bien, cuando el Verbo se hizo carne, cuando la segunda persona de la Santísima Trinidad se hizo hombre en el seno de la Virgen María, nos enseñó con su vida y con su palabra que este castigo que fue causa, que fue consecuencia del pecado original, que este castigo se vuelve ahora nuestra medicina. Es decir, que nuestros sufrimientos llevados cristianamente dejan de ser un castigo y se vuelven remedio de salvación. Por eso la cruz, que era una maldición, por eso decía maldito que el cuelga del madero, se vuelve ahora una bendición, como lo vemos todos los días, cuando los sacerdotes nos bendicen, que nos bendicen con el signo de la cruz. Por eso el sufrimiento para el cristiano, para aquel que sabe llevarlo según las enseñanzas de nuestro divino Señor, deja de ser un castigo y se vuelve una bendición, una oportunidad excelsa, una oportunidad hermosísima para manifestar nuestro amor y para ganarnos méritos para el cielo. Por eso, en este día de la exaltación de la Santa Cruz, debemos decidirnos a no desperdiciar ningún sufrimiento. Es decir, que nuestros sufrimientos diarios siempre dejen una huella en la eternidad. No vaya a ser que suframos algo y que nos olvidemos de ofrecerlo a Dios. No vaya a ser que suframos algo con mala cara o quejándonos.
Y entonces desperdiciaremos nuestros sufrimientos, entonces no entenderemos la ciencia de la cruz ni la pondremos en práctica. El autor británico Lewis dice claramente en un hermoso libro acerca del sufrimiento humano, dice, el Hijo del Hombre ha bajado a este mundo no para quitarnos el sufrimiento, sino para enseñarnos cómo sufrir. Y así lo hizo, no solo cuando murió en la cruz, sino a lo largo de toda su vida. Fue un constante enseñarnos a sufrir. Por eso el Evangelio de hoy dice que tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es decir, que la fe en Jesucristo nos motiva a sufrir y entonces a ser salvos, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Es decir, que Dios, Jesucristo, no vino a este mundo para hacernos más sufrir, sino para que usemos de nuestros sufrimientos como medio de salvación. Y esto es el misterio de la cruz, y esta es la ciencia de la cruz. San Pablo una vez dijo que Cristo crucificado es escándalo para los judíos y locura para los paganos. Muchas veces hay cristianos que se comportan, ya sea como judíos o como paganos, se escandalizan de tener que sufrir. ¿Por qué tengo que sufrir esto? ¿Por qué a mí? Si yo soy una persona buena, ¿por qué? Y se escandalizan de que Dios les permita sufrir. Otros son como los paganos, es decir, que les parece una locura sufrir y quieren evitar el sufrimiento a toda costa, incluso cometiendo pecados. Y les parece que hay que vivir de tal modo que podamos evitar el sufrimiento a toda costa. Por eso hoy hagamos el propósito de no comportarnos como judíos ni como paganos. Es decir, mirar la cruz, mirar nuestros sufrimientos, nuestras cruces, nuestras penas, nuestras dificultades con alma grande, con alma cristiana, y dispongámonos a sufrir, que nunca estamos solos, porque Él sufrió primero por nosotros, Jesucristo. Que la cruz entonces que tenemos en nuestras casas, colgadas también a veces de nuestros cuellos o en nuestros vehículos o en cualquier otro lugar, que las cruces siempre nos recuerden el misterio de la cruz justamente, que es saber hacer de nuestros sufrimientos tesoros para el cielo. Ave María Purísima, sin pecado concebida.